¿Alguna vez sentiste que Dios te pidió algo, para lo cual no estabas preparado? ¿Te has sentido débil, incapaz, sin recursos, sin fuerzas, mirando al cielo y preguntando, Señor, ¿por qué a mí? Te encontraste en medio de un desierto, con una misión en las manos, pero con el alma temblando de miedo. Y si te dijera que esas dificultades no son pruebas para destruirte, sino entrenamientos divinos para capacitarte. Y si te revelara que hay un poder escondido detrás de tus peores momentos, que cuando te sientes más débil, más limitado, más solo, es justamente ahí cuando el Espíritu Santo empieza a formarte, a moldearte, a levantarte como guerrero. ¿Te atreverías a mirar tu dolor como un taller del cielo? ¿Podrías ver tus batallas no como castigos, sino como clases intensas de preparación celestial? Muchos creen que solo los fuertes son llamados, pero la verdad es que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Hoy quiero hablarte de un principio que puede cambiar tu forma de ver los problemas. Quiero enseñarte cómo el proceso de Dios transforma tus caídas en alas, tus heridas en armas y tus lágrimas en sabiduría. Hay un poder, un secreto divino que muy pocos conocen, pero que ha sido la base del llamado de los grandes hombres y mujeres de la fe. Y ese secreto es que Dios no evita las dificultades, las usa. No elimina los gigantes, te entrena para derribarlos. No borra el desierto, te convierte en alguien capaz de caminar sobre él. Este video es para ti que estás cansado de sentir que no puedes. Para ti que crees que no tienes suficiente fe, sabiduría, coraje o habilidades. Para ti que dudas de tu llamado por lo difícil que se ha puesto el camino. Hoy vas a entender algo que cambiará tu fe para siempre. Cada dificultad que enfrentas está entrenando una parte de ti que aún no conocías. Y el Espíritu Santo está usando cada desafío como una herramienta para activar tu propósito. En los próximos minutos vas a descubrir en la palabra cómo Dios capacitó a los suyos en medio de las tormentas, cómo formó profetas en cuevas, reyes en el anonimato, apóstoles en medio de la persecución, y cómo aún hoy está haciendo lo mismo contigo. Este no es un video más. Este es un llamado divino a que dejes de huir del proceso y empieces a verlo como lo que es, una escuela celestial. Pero para entenderlo necesitas escuchar hasta el final, porque hay una enseñanza en la parte final del estudio de hoy que puede desbloquear la bendición que estás esperando hace tiempo. Y antes de empezar, quiero pedirte algo. Comenta ahora mismo la frase: Dios me entrena en medio de la batalla. Sí, escríbelo, porque cuando declaras, te alineas con el propósito. Es una forma de comprometerte con tu fe. Y no olvides dar me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Estás sembrando esperanza en otros, y eso te convierte en un mensajero del reino. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un acto de fe, de decisión, de crecimiento espiritual. Muchos creyentes no tienen una iglesia fija, y este contenido se convierte en su alimento, en su comunidad, en su refugio espiritual. Por eso te invito a comentar también la frase que usamos al inicio de cada estudio: paz en Cristo. Porque juntos estamos construyendo un lugar de consuelo, de enseñanza y de poder espiritual. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar. Y recuerda, la enseñanza número 7 de hoy puede contener la clave para entender tu temporada actual. Toma aire, abre tu corazón y ven conmigo en este viaje donde descubrirás cómo Dios te capacita, justo en medio de tus batallas. Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios llama al inseguro Moisés, no estaba en un templo, no estaba rodeado de coros celestiales ni cubierto por una gloria visible. Estaba en el desierto,
cuidando ovejas ajenas, apartado de todo lo que un día fue su vida en Egipto, lejos de todo lo que parecía ser su propósito, y fue justo ahí, en ese silencio del exilio, donde Dios lo encontró. Dios no se le apareció cuando Moisés se sentía fuerte, se le apareció cuando Moisés ya había renunciado a sus capacidades. Y lo que ocurrió en ese monte fue más que un milagro visual. Fue una confrontación entre el llamado divino y la inseguridad humana. Cuando Dios le habla desde la zarza, Moisés no responde con entusiasmo ni fe. Responde con miedo, con dudas, con excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Yo no sé hablar bien, y si no me creen. Moisés parecía más enfocado en sus limitaciones que en la voz que lo llamaba. Pero aquí está el punto clave. Dios no lo capacitó antes del llamado. Lo llamó y luego comenzó a capacitarlo. Así es como Dios trabaja. Él te encuentra en tu fragilidad, en tu retiro emocional, en tu aislamiento espiritual y te enciende con una palabra ardiente. El mismo Dios que encendió una zarza sin consumirla es el que puede encender tu corazón con un propósito que no se apagará por tu pasado, ni por tu timidez, ni por tus fallas. Cuando Moisés dijo, "No puedo", Dios respondió, "Yo estaré contigo". Esa frase es más poderosa que cualquier diploma, más que cualquier experiencia humana. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de quien camina contigo. ¿Te has sentido como Moisés, escondido, aislado, temeroso? ¿Has sentido que tu oportunidad ya pasó, que tu tiempo ya expiró, que tu historia ya fue escrita y cerrada? Dios hoy te dice, no he terminado contigo. Aun si te alejaste por errores, aun si fuiste herido, aun si el desierto se volvió tu normalidad, Él sigue viendo en ti lo que ni tú ves. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser un libertador. Pero su preparación no vino de una escuela de liderazgo. Vino del fuego de una zarza, de una voz que decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y tú, ¿cuántas veces has dudado del propósito de Dios por verte incapaz? Mira bien tu desierto actual. Mira tus responsabilidades pequeñas, tu rutina silenciosa, tus días grises. Quizás ahí mismo arde una zarza que no estás viendo. Quizás ese momento es el escenario exacto donde Dios quiere hablarte. Moisés fue capacitado en el proceso. Cada obstáculo que enfrentó en Egipto, cada plaga, cada rechazo de Faraón, cada murmuración del pueblo, todo fue parte del entrenamiento divino. Y lo mismo está pasando contigo. Tus dificultades no son un freno, son tu academia celestial. Así que cuando sientas que no puedes, recuerda esto. Dios no necesita que te sientas listo, solo necesita que digas, heme aquí. Porque si Él te llamó, Él mismo te entrenará. Gedeón en el lagar, el guerrero que no creía en sí mismo, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, no lo encontró con una espada en la mano ni liderando un ejército. Lo encontró escondido, trillando trigo en un lagar. Un lugar donde se pisa uva, no se trabaja el trigo. Gedeón estaba improvisando, escondiéndose de los madianitas, tratando de sobrevivir. Era un hombre lleno de miedo, un hombre que no se veía como guerrero. Y sin embargo, cuando Dios lo llama, no le dice, valiente, poderoso guerrero, porque has demostrado tu fuerza. Le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¡Qué contraste! Gedeón no se veía así. Pero Dios no habla de lo que ves hoy, habla de lo que Él ya puso dentro de ti. Habla desde tu diseño eterno, no desde tus circunstancias presentes. Gedeón responde con incredulidad, ¿yo? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre y yo soy el menor de mi casa. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces tú mismo has mirado tu historia, tu origen, tus errores, tu falta de recursos y has dicho, no tengo lo que se necesita?
Pero Dios no te pregunta por tus condiciones, te llama por tu identidad. Y cuando Él llama, también equipa. Gedeón recibió una promesa: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Ese yo estaré contigo es lo que transforma. Es lo que cambia a un hombre que se esconde en un líder que derriba ídolos, que organiza un ejército, que enfrenta la batalla con apenas 300 hombres contra un ejército innumerable. Y aquí está la lección profunda. Dios reduce tus recursos para aumentar tu dependencia. Quita tus apoyos humanos para que te sostengas solo en su palabra. Permite que enfrentes batallas imposibles para que vivas victorias incontestables. Gedeón no fue entrenado en una escuela militar. Fue entrenado en el anonimato, en la duda, en la obediencia paso a paso. Cada vez que obedecía, algo se desbloqueaba. Primero, derribó el altar de Baal en su propia casa. Luego, reunió un ejército. Después aceptó reducirlo a 300 y al final, con trompetas, cántaros vacíos y antorchas, vio caer a sus enemigos. Dios lo capacita en el camino y lo hará contigo. Quizás hoy estés como Gedeón, escondido emocionalmente, sintiendo que tu trigo no es suficiente. Pero Dios te ve como guerrero. Él te está entrenando mientras obedeces, mientras vences tus miedos, mientras das pasos, aún sin ver el mapa completo. No necesitas ser el más fuerte, necesitas ser el más obediente, porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, tu debilidad se convierte en estrategia, tu miedo se convierte en valentía, tu anonimato se convierte en plataforma divina. Él no está buscando perfectos, está buscando disponibles, y tú fuiste encontrado hoy. No por casualidad. Este mensaje es parte de tu activación espiritual. Dios te llama desde el lagar y quiere levantarte como un libertador. David y el campo olvidado, el entrenamiento que nadie vio. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, nadie pensó en David. Todos los hermanos fueron llamados y presentados, pero él seguía en el campo cuidando ovejas. No estaba en la mesa, no estaba en el desfile de los fuertes, no tenía la apariencia del elegido, pero sí tenía el corazón. Lo que la familia ignoró, Dios había observado desde siempre. David no fue entrenado con espadas, sino con arpas. No se formó entre guerreros, sino entre ovejas. Y sin embargo, cada momento en ese campo solitario fue parte de una capacitación divina. Allí, en el silencio del campo, aprendió a tocar melodías que liberaban espíritus atormentados. Allí enfrentó leones y osos con sus propias manos. Allí escribió salmos que siglos después seguirían sanando almas. Y todo eso, sin público. Dios capacita en secreto antes de exaltar en público. Es en lo oculto donde Dios afina tus dones. Es en lo ignorado donde Él pule tu carácter. Es en lo cotidiano donde Él prepara al rey que todavía vistes como pastor. David no necesitó la armadura de Saúl para derribar a Goliat. Él tenía lo que nadie veía, una fe entrenada en la soledad, una confianza forjada en los momentos que nadie aplaudió. ¿Y tú? ¿Has sentido que estás en un campo invisible, haciendo tareas simples, cuidando cosas pequeñas? No subestimes el campo. Es tu campo de entrenamiento. Allí donde nadie aplaude, Dios está formando en ti la fuerza que necesitarás para enfrentarte a gigantes. Cada oveja que cuidas con amor, cada noche que pasas en oración silenciosa, cada lágrima derramada en el anonimato, todo eso está siendo contado en el cielo. La gente puede olvidarte, pero Dios no te omite. Tu tiempo no está perdido, está siendo invertido en tu capacitación divina. David no llegó al trono porque lo buscaron. Llegó porque Dios mandó a buscarlo, y eso puede pasar contigo. Cuando menos lo esperes, una puerta se abrirá.
no por conexiones humanas, sino porque Dios ya vio tu fidelidad en lo poco, y el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. No te frustres si aún no ves los frutos. Recuerda, los mejores árboles crecen en silencio, y las raíces profundas no se ven, pero sostienen lo eterno. Tu campo olvidado es el escenario donde Dios te está capacitando para reinar. Jeremías, la voz temblorosa que Dios fortaleció. Jeremías no quería ser profeta, no se sentía listo, ni fuerte, ni digno. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción fue: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un muchacho». ¿Te das cuenta? Otra vez Dios escoge a alguien que no se considera capaz. Y esta es una constante en la forma en que el Señor capacita a sus escogidos. Él no se deja guiar por la edad, la experiencia o la elocuencia. Él se deja guiar por el corazón y le responde a Jeremías con una de las declaraciones más poderosas que puedes escuchar en medio de tus dudas. No digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Notas algo? Dios no le dice que deje de sentirse pequeño. Le dice que deje de hablar desde su pequeñez, porque tus palabras muchas veces limitan tu llamado, y lo que sale de tu boca refleja lo que crees de ti mismo. Dios le dice, no digas eso, y acto seguido le toca la boca, y dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué acto tan íntimo y transformador. Dios mismo pone sus palabras en el lugar de las excusas. Dios capacita no solo con instrucción, sino con impartición. Y luego le da una visión, le muestra una vara de almendro. ¿Por qué? Porque el almendro es el primer árbol que florece tras el invierno. Es el símbolo de que algo nuevo está por comenzar, aun cuando parezca que todo sigue dormido. Jeremías sería esa voz que florecería en medio de una nación dormida. Tú puedes ser esa voz en medio de tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Pero aquí viene lo más profundo. El llamado de Jeremías no fue fácil. Fue rechazado, perseguido, incomprendido, pero nunca se detuvo, porque Dios no solo lo llamó, lo fortaleció. Le dijo, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. ¿Puedes imaginar eso? Dios toma a un joven temeroso y lo convierte en una fortaleza espiritual para enfrentar reyes, sacerdotes y naciones. ¿Tú también te sientes pequeño, temeroso, inadecuado? Entonces, estás en el lugar correcto para ser transformado. Dios no está buscando oradores seguros, está buscando corazones dispuestos. Y si tú lo permites, Él también tocará tu boca y pondrá en ella palabras de vida. Tu inseguridad no cancela tu llamado. Es el lugar desde donde Dios puede comenzar a formarte. Porque al final, la obediencia vale más que la elocuencia y la verdad vale más que la aceptación. Jeremías es el ejemplo vivo de que Dios capacita, fortalece y sostiene a quienes se rinden a su voz. Y tú, que estás aquí, escuchando esto, ¿crees que es coincidencia? ¿O será que también estás siendo preparado para hablar lo que muchos necesitan oír? Moisés. El llamado desde la zarza y la capacitación en la inseguridad. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, no lo hace cuando está en la cima de su fuerza, ni en el palacio de Egipto, ni cuando se sentía importante. Dios lo llama cuando ya había huido, cuando era un pastor de ovejas en el desierto y cuando probablemente pensaba que su tiempo había pasado. Dios lo llama cuando él ya había aceptado una vida de anonimato. Y al oír su nombre, Moisés responde, con reverencia, pero también con miedo. Entonces el Señor le encomienda una tarea enorme, libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué responde Moisés?
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Esa pregunta resuena aún hoy en tantos corazones. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para enseñar a mis hijos el camino? ¿Quién soy yo para ser usado por Dios? Pero la respuesta de Dios es poderosa y clara. Yo estaré contigo. Dios no responde diciendo quién es Moisés. Responde diciendo quién es Él. Porque la capacitación no proviene del llamado humano, sino de la presencia divina. Moisés continúa resistiéndose. Dice que no sabe hablar bien, que no es elocuente, pero Dios no se molesta. Le responde con ternura, pero con firmeza. ¿Quién dio la boca al hombre? No soy yo, el Señor. Aquí hay una verdad poderosa. Cuando tú presentas tus excusas, Dios presenta su soberanía. Donde tú ves limitaciones, Él ve oportunidades para manifestar su poder. Y aún así, Dios se adapta a la fragilidad de Moisés y le da a Aarón como ayuda, porque nuestro Dios no solo llama, también acompaña, equipa y rodea. Durante la misión, Moisés cometerá errores, enfrentará dudas, aguantará murmuraciones, pero nunca estará solo. La nube lo guiará, la columna de fuego lo protegerá y la presencia de Dios lo afirmará. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu tiempo ya pasó? ¿Que cometiste errores irreparables? ¿Que hablaste mal, reaccionaste mal, viviste lejos de tu propósito? Entonces mira a Moisés. Dios no buscó al Moisés del palacio, buscó al Moisés del desierto, no al príncipe, sino al pastor, porque el desierto fue su escuela. Allí aprendió a depender de Dios, allí fue moldeado en carácter y allí fue llamado a transformar naciones. Tal vez tú también estás en un desierto y si es así, no lo maldigas, obsérvalo. Puede ser la antesala de tu llamado más grande. Recuerda esto. No se trata de tus palabras, sino de su poder. No se trata de tu capacidad, sino de su presencia. No se trata de tu historia, sino de su plan. Si Dios te está llamando, es porque ya ha preparado todo lo que necesitas para cumplir el propósito. Y si Él pudo usar a Moisés a sus 80 años con sus miedos y su tartamudez, ¿por qué no podría usarte a ti, ahora mismo, justo como estás? Gedeón, el guerrero escondido, que Dios reveló cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Él no estaba en un campo de batalla, ni dando órdenes, ni rodeado de seguidores. Estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lagar, en un lugar cerrado, tratando de proteger el poco alimento que tenía de los madianitas. Era un hombre que vivía con miedo, miedo a los enemigos, miedo a la pobreza, miedo a fallar, y quizás más profundo que todo eso, miedo a no ser suficiente. Pero cuando el Señor lo mira, no lo llama por lo que aparenta ser, sino por lo que es en su propósito. Le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Te das cuenta? Dios no lo llama temeroso, ni débil, ni escondido. Dios lo llama valiente antes de que haga algo valiente, porque así es como el cielo opera. Dios no habla a tu versión herida, sino a tu versión profética. Él llama lo que serás, no lo que el mundo ve ahora. Gedeón, confundido, responde como muchos de nosotros responderíamos. ¿Y si el Señor está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una pregunta honesta, dolorosa, real, como las que tú tal vez te haces en la noche. ¿Por qué siento que todo sale mal? ¿Por qué parece que estoy solo en esta lucha? ¿Dónde está Dios cuando no tengo fuerzas? Y entonces Dios le responde, ve con esta tu fuerza. ¿Con cuál fuerza? Con la poca que te queda, con la que usas para seguir orando, aún sin respuestas, con la que usas para cuidar de los tuyos, aunque estés roto por dentro, con la que usas para creer, aun cuando todo parece oscuro. Dios no necesita que seas invencible, solo necesita que estés disponible.
Y aun cuando Gedeón sigue dudando de sí mismo, diciendo, mi familia es la más pobre y yo el menor, Dios le vuelve a afirmar, yo estaré contigo. Qué frase tan sencilla y tan poderosa. Es la misma promesa que hizo a Moisés, a Josué, a Jeremías, y ahora te la hace a ti. No estás solo, no estás abandonado, no eres débil en las manos del Todopoderoso. Gedeón, con solo 300 hombres, venció a un ejército innumerable, no porque fuera el más fuerte, sino porque fue obediente. Dios no busca héroes. Busca corazones quebrantados que le digan, aquí estoy, úsame aunque tenga miedo. Y si hoy tú estás sacudiendo tu trigo en el lagar, escondido del mundo, cansado de la presión, luchando por sobrevivir, prepárate, porque Dios ve en ti un guerrero que tú aún no conoces. Y cuando Dios te llama, no importa si te subestimaron, no importa si te minimizaron, no importa si tú mismo te despreciaste, Dios no se equivoca. Y si te escogió, es porque hay batalla que solo tú puedes ganar. Esther, la preparación silenciosa para un propósito glorioso. Esther no nació en un palacio, no venía de una familia poderosa, era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, viviendo en una tierra extranjera bajo dominio persa. Humanamente, hablando, era una entre muchas, invisibilizada por su origen, silenciada por su condición, pero elegida por Dios. ¿Y sabes qué es impactante en la historia de Esther? Que antes de ser reina, fue llevada a un proceso de preparación que duró 1 año entero. 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y ungüentos, 1 año de preparación para una sola noche ante el rey. ¿No te parece una metáfora perfecta de cómo Dios nos capacita? Porque muchas veces nos desesperamos por entrar ya en el propósito, por ver los resultados, por tener una plataforma. Pero Dios nos lleva al cuarto secreto del proceso. Te pule, te limpia, te prepara. Y cuando llega el momento exacto, te presenta. Esther fue elegida como reina, pero incluso allí, aún en el palacio, su llamado más grande no había comenzado. Fue cuando el decreto de muerte contra su pueblo fue firmado, que el propósito eterno de su vida se activó. Y Mardoqueo le dice esas palabras eternas que hoy resuenan también para ti. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tal vez te has preguntado por qué estás donde estás, por qué pasaste por lo que pasaste, por qué vives entre personas que no entienden tu fe, por qué estás en esa ciudad, en ese trabajo, con esa familia. Y si fue Dios quien te posicionó silenciosamente para una hora como esta. Pero Esther tenía miedo, tenía dudas. No podía entrar ante el rey sin ser llamada, eso podía costarle la vida. Entonces ayunó, pidió oración y luego dijo una frase que solo los que han entendido el llamado de Dios pueden decir: iré y si perezco, que perezca. Ese es el corazón que Dios capacita, uno que no busca su comodidad, sino su voluntad. Y Dios honró esa valentía. Esther se presentó ante el rey, fue recibida y comenzó un plan de redención que terminó salvando a todo su pueblo. Lo que parecía un simple acto de belleza era la puerta para liberar a una nación. Hoy quiero decirte que tu historia, tu preparación, tus heridas, tus silencios, todo ha sido parte de un proceso. Tal vez estás siendo preparado con mirra, el símbolo del dolor, o con perfumes, el símbolo del favor. Pero ambos son parte del llamado. Ambos te hacen listo para el momento en que Dios diga ahora. Esther nos enseña que Dios no solo capacita con poder, también capacita con paciencia, con procesos ocultos, con momentos que parecen irrelevantes, pero que están cargados de eternidad. Y tú estás listo para entrar en tu propósito, aunque el camino no tenga garantías.
¿Estás dispuesto a obedecer aunque cueste? Porque quizás fuiste llamado precisamente para esta hora. Pedro, la fragilidad que Dios transforma en firmeza. Pedro no era un sabio teólogo, ni un líder religioso. Era un pescador, impulsivo, apasionado, muchas veces impulsado más por el corazón que por la razón. Un hombre común, como tú, como yo. Y sin embargo Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. En otras palabras, yo sé quién eres ahora, pero también sé en quién te vas a convertir, porque eso hace Jesús. No se impresiona con lo que somos hoy. Él ve nuestro potencial redimido, la versión que florece cuando el Espíritu Santo toma el control. Pedro se convirtió en discípulo, dejó su barca, su sustento, su comodidad, caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas que cambiaban el alma, pero también cayó. Cuando Jesús le dijo que lo negaría, Pedro respondió con seguridad, aunque todos te abandonen, yo no. Y horas después lo negó, 3 veces, ante desconocidos, y al final el gallo cantó. Ese canto no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue el eco del quebrantamiento. Pedro lloró amargamente, y allí, entre lágrimas, su orgullo se quebró, pero su llamado no murió. Jesús resucitado no lo descartó, lo restauró. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y 3 veces le confió su rebaño. Apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? Dios no se rinde contigo después de tu caída. Es allí donde empieza tu verdadera capacitación. Pedro, el que negó, se convirtió en Pedro, el que predicó con poder, el que sanó enfermos, el que enfrentó cárceles, el que, en Pentecostés, fue usado por el Espíritu para hablar con fuego, y miles se convirtieron. El fracaso no fue el final, fue el fuego que refinó su fe. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez has prometido cosas que no cumpliste. Tal vez has fallado cuando pensaste que serías fuerte. Tal vez sientes que traicionaste tu fe con actos, pensamientos o silencios. Pero escucha, Dios no te ha descalificado. Él te está restaurando. Él te está capacitando. Porque el liderazgo en el reino no nace de la perfección, nace del quebrantamiento redimido. Jesús no busca héroes sin cicatrices, busca corazones dispuestos a amar, aún con lágrimas, a obedecer, aún con miedo, a avanzar, aún con memoria de sus errores. Pedro fue transformado porque aceptó la gracia, y esa misma gracia hoy te alcanza a ti. No te escondas por lo que hiciste, no te aísles por lo que otros vieron en ti. Dios ve más allá. Y si Él pudo usar al que negó al Maestro, también puede usarte a ti para impactar generaciones. El apóstol Pablo, de perseguidor a instrumento escogido. Cuando hablamos de transformación radical, no hay mejor ejemplo en las Escrituras que el de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo. Un hombre que no solo no creía en Jesús, sino que perseguía a muerte a quienes sí lo hacían. ¿Te imaginas a alguien así liderando el movimiento cristiano más poderoso del primer siglo? Parece contradictorio, pero es justamente ahí donde se manifiesta la gracia divina. Porque Dios no llama solo a los buenos, llama a los disponibles, a los quebrantados, a los arrepentidos. El encuentro de Pablo con Jesús fue tan poderoso que lo dejó ciego por 3 días. Y en esa oscuridad, Dios empezó a capacitarlo. Dios le dijo a Ananías, Él me es un instrumento escogido. Escogido. Un hombre que venía de hacer tanto mal, un hombre que había sembrado miedo en el corazón de los cristianos, y sin embargo, Dios lo llama instrumento. Aquí hay una verdad profunda. Tu pasado no invalida el llamado de Dios. Tu historia no te descalifica. Tu oscuridad no puede apagar el plan divino.
Pablo se convirtió en un maestro, un predicador, un plantador de iglesias, un teólogo del reino. Escribió cartas que hoy forman parte de la palabra de Dios. Pero también fue perseguido, golpeado, encarcelado, traicionado, y en medio de todo declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque había entendido algo clave. La fuerza no venía de él, sino de Cristo en él. Cuando le pidió al Señor que quitara su aguijón, su aflicción, Dios no respondió con sanidad, respondió con propósito: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo comprendes? Dios no te capacita porque seas fuerte, te capacita a través de tu debilidad. Es en lo que te duele, en lo que te limita, en lo que no entiendes, donde su gloria se manifiesta. Pablo, el perseguidor, terminó escribiendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa puede ser tu historia también. Aunque tu inicio haya sido oscuro, tu final puede estar lleno de luz. No importa si los demás no creen en ti, si te juzgan por lo que fuiste, si te recuerdan tu pasado. Dios no está buscando referencias, está escribiendo nuevas historias. Y si tú hoy decides rendirte a Él, como Pablo lo hizo en ese camino a Damasco, no hay límite para lo que Dios puede hacer contigo. ¿Estás listo para cerrar este viaje? Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos llegan. Muy pocos se quedan hasta el final de un mensaje como este. Y eso no es casualidad, es propósito. Porque si tú permaneciste hasta este punto, es porque hay algo dentro de ti que responde al llamado de Dios. Una voz suave, firme y profunda que te dice: esto es para ti. Has caminado a través de historias reales, procesos de quebrantamiento, restauración y poder. Y cada una de ellas tiene un hilo invisible que las conecta contigo. Sí, contigo, con tus dudas, con tus luchas, con tu deseo de ser usado por Dios, con tu oración secreta: Señor, ¿aún puedes hacer algo con mi vida? Y la respuesta es un eco que resuena en todo este video. Sí, Él puede, Él quiere, y Él va a hacerlo. Pero ahora te toca a ti dar un paso. Si algo se movió dentro de ti, si una palabra fue como una llave que abrió una puerta cerrada en tu corazón, si sientes que este mensaje fue más que información, fue dirección, entonces necesito saber que llegaste hasta el final. Comenta esta frase: fui llamado para esta hora y no miraré atrás. Sí, escríbela. Porque cuando escribes, sellas. Cuando declaras, activas. Y cuando te identificas, Dios se manifiesta. Quiero leer tu comentario. Quiero orar por ti. Quiero saber que entre tantos, tú fuiste uno de los elegidos que decidió no apagar el video, sino encender su fe. Y ahora, escucha esto con atención. Este video no es solo para ti. Es para alguien que quizás esta noche pensó en rendirse, que está pidiendo una señal, que necesita una palabra de vida, y tú puedes ser el canal. Cuando tú le das me gusta y compartes este video, no estás ayudando al canal, estás ayudando al reino. Estás sembrando palabra viva en tierras secas. Estás obedeciendo el llamado de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No esperes, porque suscribirte a este canal no es solo un clic, es una decisión espiritual, una declaración silenciosa que dice: quiero estar conectado a la palabra, quiero ser edificado, quiero estar listo para cada enseñanza que el Espíritu Santo me traiga por aquí. Y si ya estás suscrito, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe que está creciendo y transformando vidas. A partir de ahora, haz este compromiso. No dejes que el fuego se apague. Vuelve aquí, escucha otra palabra. Dedica unos minutos cada día a dejar que Dios te hable como te habló hoy. Y antes de irte, quédate unos minutos en silencio. Sí, aunque el video esté terminando. Quédate, permanece. Escucha la música,
Cierra los ojos y dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Gracias por capacitarme, aun cuando no me siento listo. Gracias por recordarme que fui llamado para esta hora. Déjalo sellar esta palabra en tu espíritu y no cortes la conexión antes de tiempo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que se entregan. Paz en Cristo.